¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar abordando un tema relacionado con una película argentina, Argentina 1985. Un cineasta ha generado un hecho político en la Argentina, cosa que toda la clase política no ha generado un hecho de tanta magnitud como ha sido el hecho de poder poner en marcha un film de estas características, que analice, en todo caso, una problemática tan significativa como ha sido el juicio a las juntas militares, allá por 1985. Este es el tema que vamos a abordar en unos minutos nada más con el profesor Bernardo Carrizo. Patricia Grau, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Bueno, en materia social, uno sale a la calle, pide precios, aumentan las cosas, entonces dije, bueno, voy a ir a la verdulería, voy a ir a la carnicería a saber cómo es el tema de los precios, si tenemos que preocuparnos, si no nos tenemos que preocupar. Bueno, de eso se tratan mis informes. Bueno, muy bien, vas a tener dos informes esta noche. Dos informes. Por supuesto que si van a aumentar las cosas van a aumentar. Quédese tranquilo. Bernardo, muy buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Es el hecho político más trascendente este año una película? Posiblemente sea un hecho trascendente desde la perspectiva, si la tomamos como una producción artística, generando un diálogo con la política y el pasado, historia y política, ¿no? Yo creo que una de las características de este país es generar permanentemente cimbronazos y sorpresas, pero creo que en clave del diálogo entre política e historia, creo que la película propone un tema de conversación, de debate y sobre todo de diálogo entre generaciones. Porque creo que la película trae un plus, que es provocar en los ámbitos familiares, en los vínculos de amistad, en las relaciones humanas, un tema para conversar, que no me parece un detalle a desconsiderar. Yo digo todo lo contrario, que es instala una necesidad de reunir a la gente en torno de un dispositivo cultural, lo cual no es poco, más allá después las posiciones que se generen. No, por supuesto, eso es un tema en todo caso secundario, frente al hecho que, insisto, un cineasta genera un hecho político en la Argentina que ninguno de la clase política lo ha generado, ni tampoco se ha animado a debatir el pasado, en los términos en los cuales está planteado por el film. Hay algo que en tu pregunta, y que volvés a formular, que está bien, creo que como que hay un cotejo en tu inquietud en cuanto a qué novedades puede traer la propia agenda gubernamental del día a día, y aquí aparentemente hay alguien de otro campo, de otro mundo, que viene e instala, ¿no es cierto?, una temática, que de por sí la temática tiene una cualidad por sí misma, más allá de la producción cinematográfica, que es volver a pensar el pasado. Porque la Argentina creo que trae consigo un problema que es precisamente reflexionar sobre el pasado. Estamos tan en la dinámica del día a día, con la dinámica atravesada por la emergencia permanente y la incertidumbre, que no hay aparentemente lugar para la reflexión de por qué estamos así. Es decir, mirar el pasado a veces se vuelve como una especie de juego casi que no tiene demasiada entidad. Y yo creo que lo que obliga a la película es a retrotraer. En un juego de memoria, de reflexión y de estudio sobre el pasado, trae un tema que no solamente es el juicio de las juntas, es un tema del presente, que es el lugar de la justicia en el presente nuestro, hoy 2022, y el lugar de la justicia más allá del 85, sino en todo caso del 83 para acá. ¿Qué ha pasado con la justicia? Que es una forma de pensar la república, ¿no? Que creo que por ahí también viene un plus. Digo porque por ahí la película puede generar la idea de que se discute el juicio de las juntas y la justicia en ese momento. En realidad lo que nos provoca es convocar a la justicia como tema en nuestro presente, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Ya estamos con ustedes y el desarrollo, la profundización de estos temas que terminamos de inicialar, que en todo caso están planteados alrededor de un film, de una película, pero que es parte de nuestra historia. Ya venimos.
Bien, vamos a relacionar el nombre de nuestro programa, lo que se viene, con aquellos aspectos de innovación tecnológica, las novedades que hay alrededor de este tema, presentados de la siguiente manera. Sancor Seguros, estamos. IFINA presenta el Grow en Santa Fe, que se desarrollará entre el 14 y el 16 del corriente mes. Se trata del evento anual de actualización en nutrición animal. Su disertante será el profesor Dale Blasey, de la Universidad Estatal de Kansas. Para inscripciones, dirigirse al Instituto de Formación e Investigación en Nutrición Animal. Jornada de Inteligencia Estratégica para la Innovación. Se abordarán las ventajas y aplicaciones de la vigilancia tecnológica para la gestión de la información estratégica. El día 17 de noviembre habrá 2 módulos, uno dirigido a empresas y público en general y otro orientado a investigadores y público en general. El Parque Tecnológico estuvo presente en las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores 2022. Durante el encuentro estuvieron presentes 96 proyectos de 27 instituciones provenientes de 8 países latinoamericanos. Los integrantes del Parque Litoral asistieron a las capacitaciones, participaron en las instancias de pitch y generaron networking. Reunión con la Municipalidad de Santa Fe de parte del Parque Científico. Participamos en una reunión con empresas del Clúster TICS Santa Fe y representantes del área de transformación digital de la Municipalidad de Santa Fe. El objetivo fue coordinar trabajos conjuntos en beneficio del sector informático. Encuentro virtual previsto para el 16 de noviembre próximo. Se realizará en el marco del 20º aniversario del Parque Científico Tecnológico Litoral. La temática se pregunta por las empresas de base científica tecnológica y plantea el boom de los unicornios y tecnolatinas en América Latina. La disertación estará a cargo de Hugo Cantis. Organiza la Aceleradora Litoral. Bueno, recién mientras lo mirábamos a León Gieco interpretar este tema, la memoria, una vez más reflexionábamos respecto de la importancia que han tenido los factores culturales en las cuestiones políticas muy importantes que vivió, que sufrió la Argentina. Bueno, este tema, la memoria y en todo caso el compromiso que ha tenido León Gieco históricamente con un conjunto de verdades de la Argentina, colocan otra vez en el debate si la cuestión artística no es más importante que la cuestión política. Pero independientemente de esto, Bernardo, me parece interesante que analicemos qué papel juega esta revisión histórica que hace Argentina 1985, a tu criterio por lo menos. Como anticipé, me parece significativo que un tema del pasado reciente se instale en la mesa. Pero también hay que pensar, si utilizamos la metáfora de la mesa, qué comensales se reúnen en esa mesa y con qué ideas se convocan a esa mesa. Hay una situación en la sociedad argentina de hace varias décadas ya, en donde claramente las formas de distribución del, vamos a llamar así, capital cultural, las formas de socialización de ciertos conocimientos y de ciertos saberes, ha entrado en un cono bastante crítico, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿con qué herramientas X personas puede leer la película? Leerla en términos de contenido, en términos de lo que está y de lo que no, con cómo decodifica una propuesta cultural como una película, ¿no? Entonces es ahí donde entran a jugar la educación secundaria, las lecturas, el círculo de contacto que una persona tiene y demás, pero creo que por ahí lo que trae consigo es saber qué sabemos de la historia argentina, qué sabemos de ese pasado reciente y cómo leemos la propuesta de la película. Desde mi punto de vista, la película necesariamente exige de alguna forma a un sujeto idealizado que debe decodificar la propuesta. No es menor que la figura de Alfonsín no se visibilice.
porque claramente no se visibiliza. Se escucha una voz. Y esa voz de quien no por detalle es el presidente de la Nación y que no podemos dejar de considerar que el juicio llegó donde llegó porque hubo alguien en la presidencia que llevó a cabo un proceso de apertura de distintas apuestas por la construcción de la democratización. El juicio de la Junta, recordemos que es una, y ni siquiera es la única, dentro de una batería de apuestas que tiene que ver con el poder sindical, tiene que ver con la vigorosidad de la vida universitaria, tiene que ver con la posibilidad del juicio, pero también tiene que ver con la cuestión de la CONADEP. O sea, hay varias puertas que son simultáneas y que esa simultaneidad quizás a Alfonsín le va a cobrar la cuenta de no poder semejante cantidad de puertas abiertas timonear a todas. Claro. Pero creo que la ausencia de Alfonsín, por ejemplo, es un elemento que quien lo ve, digo, el espectador, no sé si decodifica qué quiere decir eso. Sí, hay otro tema además. Lo de Alfonsín es también haber protagonizado una campaña electoral, la de 1983, en donde el eje de los derechos humanos era un eje muy importante. Era el eje de la vida, era el eje de los derechos civiles, que habían sido vulnerados durante tantos años en la Argentina. Por lo tanto, me parece, desde ese punto de vista y reforzando lo que es tu opinión, que esa ausencia, la ausencia de Alfonsín, es una verdadera injusticia protagonizada en todo caso por la película. Más allá de la intencionalidad que se pueda leer en ese sentido, y en todo caso, desprendiéndonos de ese aspecto, representa una injusticia que Alfonsín no aparezca en la dimensión, en la importancia en todo caso que tuvo en esa etapa política argentina. La ausencia de la figura de Alfonsín en una larga historia como la Argentina, en donde las figuras presidenciales han sido tan fuertes, en general, ¿no? Siempre hay algunas excepciones, pero son tan fuertes para entender el sentido de los rumbos políticos, es una doble ausencia, digamos, porque la ausencia de un actor central en esa historia, pero también es una ausencia muy significativa en la historia institucional argentina. La ausencia de un presidente dentro de entender la política del momento, para una historia con una impronta presidencialista como la Argentina, claramente es un signo que uno debe interpretar políticamente. No me parece inocente ni neutral esa ausencia, es una toma de posición política de quien dirige la película, seguramente, pero también podemos pensarla, vuelvo a la idea de un espectador, de alguien que observa la película, cómo interpreta esa ausencia, o sea, qué sentido le da esa ausencia cuando sabemos que hay otras presencias. Por ejemplo, hay muy clara la presencia ficcionalizada de un operador político que dialoga siempre con Estracera, está la figura real, digo, la proyección de una intervención televisiva de Trócoli, ministro de Alfonsín en ese momento, una imagen incluso de época real, digamos, es decir, hay otras presencias en la película, ¿no es cierto? Y que de alguna manera es como que potencian esa ausencia. Ahora, pero detrás de eso, lo que a mí me genera también una necesaria reflexión sobre la propuesta de la película, y que me parece que ahí tiene un gesto que genera otra forma de leer el pasado, es cómo se lo coloca a Estracera desde un lugar en donde juega entre el mundo privado y el mundo público, el mundo de su familia, el mundo de sus hijos, su pasado, su propio pasado. Uh-huh. Es decir, es alguien que viene en la estructura judicial desde el periodo anterior, 83, lo cual incluso para él es algo que, digamos, si bien lo asume, pero al mismo tiempo no nace Estracera con el 83, viene de antes, lo cual es precisamente un sujeto de transición, uh-huh. Un sujeto que está en las estructuras jurídicas antes del 83 y que lo coloca en un lago distinto, pero también algo interesante es cómo Estracera se convierte en eso sin haberlo buscado, es decir, cómo la contingencia opera, porque recordemos, el objetivo inicial era que hubiera un juicio militar, ¿no? Claro, me parece muy interesante en todo caso la revisión de la figura, del papel que en todo caso le da la película a Estracera, en el sentido de poder veladamente interpretar que, entre otras instituciones, la que nunca dejó de funcionar en términos formales fue la justicia durante la dictadura militar. O sea, la justicia nunca dejó de funcionar, no quiere significar que haya sido justicia, ¿eh? Quiero decir esto porque me parece muy importante lo que vos planteás,
por el hecho de la pertenencia de Estrasera a esa etapa histórica en donde la justicia desaparece formalmente, pero institucionalmente está, y además, lo cuenta la misma película, los protagonistas, los jueces, le van escapando al problema hasta que el contexto social los obliga a encarar el juicio. Que eso está contado de una manera parcial por el hecho de no mostrar la condición social que se vivía en la Argentina. A partir de lo que comentás, dos cuestiones que están vinculadas. Por un lado, es cierto, un tema que mencionamos muy de costado recién es cómo se experimentó la transición en lo que sería uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Porque nosotros hemos pensado mucho la transición en el ámbito de los otros ámbitos, en los otros terrenos, los partidos políticos, las dirigencias, el traspaso de gobierno, pero cómo se vivió la transición en el propio sistema judicial, como decís, funcionó al calor del ritmo que la dictadura le dio, claramente dividiendo qué son los temas que no iban a avanzar en la justicia, lo cual no implicaba eliminar el Poder Judicial, pero sí amoldarlo a la dictadura, pero que muchas de estas figuras que vienen del Poder Judicial pre-83 hacen la transición. Y Estrasera es un caso. Lo que pasa es que lo bueno de la película es que nos muestra a la Estrasera, también indirectamente, sabiendo que no nace con el 83, sino que ya estaba en el Poder Judicial. Es decir, coloca ahí algo de una figura transicional que insisto en esta palabra, que por fuerza de la contingencia se termina encontrando en ese rol. Y digo fuerza de la contingencia para romper la idea del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando hay un proyecto, uno organiza etapa 1, etapa 2, etapa 3, quiénes van a participar, qué se va a hacer. Acá la contingencia, porque la apuesta inicial, vuelvo a decir, era un juicio militar. Cuando los militares se corren de llevar a sus propios pares al juicio, entra la justicia civil. Y es ahí donde la contingencia opera, y ahí donde lo que vos mencionás, los jueces de la Corte Suprema y los distintos jueces, distintas figuras jurídicas del mundo judicial se encuentran con este paquete sobre la mesa. Por eso vuelvo con la idea de que ¿a dónde está la fuerte pulseada política de quien está en la cabeza del Ejecutivo para conducir las otras estructuras republicanas a que operen como tienen que operar? Digo, en la construcción de justicia. Sí, hay un dato más, que es, yo creo que la película muestra muy bien la conformación del equipo que acompaña a Estrasera. Y me parece que ese es un detalle en todo caso más que importante, porque está revelando que un grupo de jóvenes que no tenían historia en la justicia son los que se hacen cargo de la investigación. Y son los que toman contacto en todo caso con los testimonios que se traducen en el juicio, y los testimonios son lo más importante del juicio. Los testimonios son los determinantes, los que obligan en todo caso a los jueces a establecer las penas que terminan estableciendo. Aún en algunos casos dejando a algunos de los personajes integrantes de esas Cortes Supremas como impunes, ¿no? Pues hay que señalarlo a eso también. De cualquier manera, quiero decir, los jóvenes, los que no estaban integrados a ese sistema, son los que pueden llevar adelante la acusación. Está bien, o sea, justo el comentario de alguna manera me permite ver otro rostro de lo que mencioné como transición, porque la transición puede ser dicho como algo teórico. Los fenómenos transicionales se encarnan por sujetos, es decir, las instituciones no van solas, ¿no? Entonces, es ahí donde la película también muestra dos fenómenos, de cómo se constituye un grupo de personas que van a trabajar con el fiscal, porque otros que podían hacerlo o no lo iban a hacer, o estaban muertos, o se sabía que tenía una posición política que no iba a ser de acompañamiento. Y hay una figura que está representada por Norman Brisky, que es un miembro del Poder Judicial ya con un recorrido importante y que estaba fuera, por su edad estaba fuera ya de las redes institucionales, pero que también muestra, para mí representa también el pasado, es decir, ¿no? Cómo el pasado viene también a sugerir a Estrasera cómo moverse en ese terreno tan
tan sísmico, ¿no? Tan sísmico para evitar que caiga en una trampa o que se desvíen sus esfuerzos hacia terrenos que no iban a ningún lado. O sea, creo que ahí la película también funciona con algún elemento simbólico. Es decir, creo que hay algunos personajes que traen consigo una carga de representaciones, y es eso lo que a mí me inquieta cuando alguien ve. Si ve las representaciones que están colocadas sobre la mesa, ¿qué implica el personaje de Brisky? ¿Qué implica el personaje del operador político? ¿Qué implica un no personaje como Alfonsín? O sea, eso es lo que de alguna manera también constituye la obra, porque la obra se constituye, una obra artística se constituye con los elementos que están presentes y con los elementos que están ficcionales y con los elementos que están ausentes. Por eso yo hablaba de la decodificación de cada uno de esos componentes y de dónde se hace. Bien, en un ratito nada más vamos a estar hablando de aquellos aspectos que no están presentes. Algunos ya los mencionamos, pero hay otros de enorme importancia y trascendencia en aquel contexto político. Lo que me llama la atención por allí, recién lo planteaba Bernardo, muchos jóvenes de hoy van a ver la película, chocan contra la película, chocan contra lo que la película cuentan, pero, a ver, no pueden tener en cuenta que en ese momento los militares todavía eran un partido que tenía una enorme importancia en la vida política argentina. Y eso hoy no lo pueden leer porque eso hoy no existe. Ya venimos. Bien, volvemos en todo caso a nuestros días. Después ya vamos a volver en un par de minutitos nada más a la historia de esa Argentina 1985. Patricia, la realidad de la carne, ¿qué dice? Que hay que poner la carne en el asador cuando se pueda, en realidad. Mira, es algo así como los asados que tenemos los domingos nosotros. Sí, es cierto. Pero de todos modos... Bueno, los nuestros son virtuales. Los nuestros son virtuales, se pueden escuchar por radio, pero bueno, nunca llegan. Igual, nunca llegan. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Edgardo Doldán. Además de carnicero, es un artista, pero en su vida se gana la vida como carnicero, y quería saber cómo era el tema del consumo, cómo está consumiendo la gente. Bueno, vamos a escucharlo a Edgardo y que nos cuente cuestiones que tienen que ver con precios de la carne y el consumo. De todo, un gusto que hayas venido y bueno, contarte un poco lo que está pasando a nivel comercial con el tema de la carne. Nosotros aquí hace ya 46 años que estamos con el negocio, Teorema, y bueno, te puedo decir que hoy por hoy es uno de los peores momentos digamos, de que yo puse mi negocio. Las ventas han bajado, yo te diría que un 50%, 40 o un 50%, pero igualmente, bueno, tratamos de equiparar un poco con otros productos, anexamos cosas de almacén, vino, vinoteca, más menudencias, pollos, carne de cerdo que está un poco más barata, pollos. Con eso se complementa un poco para poder equilibrar un poco el sistema económico, ¿no? El tema de los precios, desde hace un mes a la fecha la carne se estabilizó. Se estabilizó entre 1.000 y 1.500 pesos los cortes buenos, digamos. Después para abajo ya tenés el puchero, digamos, la falda, 600, 500 pesos, entre 500 y 1.000 pesos. Pero los cortes especiales más o menos se manejan entre 1.000 y 1.500 pesos. Antes la gente venía, estábamos acostumbrados, venía a mi casa a comer un asado, ya no pasa más eso. Ahora la gente viene y te dice, dame 2.000 pesos de esto, 1.000 pesos de esto, 1.500 pesos de carne picada, 800 pesos de caracú, ¿me entendés? No es como antes, dame 1 kilo de esto, dame 1,5 kilos de asado, 2 kilos de pulpa, no, se terminó. Eso ya no existe más. Hay excepciones, por supuesto, pero será un 10 o un 15% de la gente que entra a este negocio. Lo único que sabemos es que van a implementar un nuevo sistema de entrega de carne, que dicen que es para proteger un poco al hombreador, digamos, al que baja la carne del camión, para protegerle la salud, que no haga tanta fuerza, digamos.
media red de 100, 120 kilos, 150 kilos, entonces lo van a dividir en 4 partes a la media red. Eso es lo que se comenta. Eso puede ser que encarezca un poco el sistema de los precios. ¿Por qué? Porque un carnicero va a querer un corte, va a tener un precio. Los cortes primarios, digamos, que son las pulpas, los asados, van a tener un precio. Después los otros van a tener otro precio. ¿Qué pasa? Que va a haber una desestabilización en los matarifes, en los frigoríficos chicos. Esto le viene bien a los frigoríficos grandes que exportan, mejor dicho, la mercadería. Entonces ellos mandan todo lo de menos valor, lo mandan afuera y lo mejor lo dejan para nosotros. Ese es el único problemita que puede llegar a haber en la suba de los precios. Bien, Patricia, en unos minutos nada más vamos a estar observando el tema verdulería. Vamos a ir al otro lado para aquellos que no comen carne. Bien, bueno, Bernardo, terminamos el bloque anterior planteando esta cuestión en donde en el momento en que se celebra el juicio todavía el actor militar, el partido militar tenía una importancia central dentro de lo que era la política argentina. Sí, es que es interesante saber que podríamos decir hasta el intento, la sublevación armada que se produce en el edificio Libertador durante la época de Menem ya, ese podría tomarse como el fin del ciclo militar, ¿no? Con la represión incluso que hubo ahí desde las tropas legales al ejército, ¿no? Y está bueno esto que decís porque se da en un contexto en donde no hay que confundir la retirada militar post-Malvinas, el triunfo electoral de Alfonsín y el inicio del gobierno de Alfonsín con una retirada, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y a la vida profesional. Eso en la Argentina no había sucedido aún. Por lo tanto, por eso señalo que la apuesta política de ese momento se hace con un actor que no es un actor que se ha ido del juego. Es un actor que, sin saber lo que pasó luego, digo, las sublevaciones carapintadas posteriores, cosa que no podemos nosotros imaginar en el 85, claramente exponen que ese actor está provisoriamente afuera del juego, pero no quiere decir que ausente la vida política. Y eso de alguna manera se expone en algunas imágenes de la película trae consigo de esos espacios de sociabilidad en donde los hombres de armas se presentan como tales y hablan desde un lugar de incomodidad respecto de lo que está sucediendo, también cómo se sigue vigilando, ¿no es cierto? Se nota también la vigilancia que existe hacia quienes están llevando a cabo el juicio, lo cual expone sobre la mesa algo que no debe pasar de largo, esto es, el poder militar no solamente se observa en el ejercicio de represión legal o no, clandestina o no, sino que también en las prácticas de disciplinamiento de la sociedad y de control de la sociedad que post-83 siguen vigentes. Y eso, de alguna manera, también tiene que ver con algo que dijiste antes. Es decir, hasta dónde la ocupación de la calle que hay a través de algunas acciones sociales son también acciones que están siendo vigiladas. Por eso la apuesta de la CONADEP, impulsar la CONADEP, es tan relevante como impulsar el juicio de las juntas. Sí, el juicio a las juntas, convengamos, en todo caso, es un juicio que parcializa la situación en la responsabilidad de las máximas autoridades de la dictadura militar. Así es. Pero no nos podemos olvidar, en todo caso, que la continuidad de los juicios que han operado, yo diría, desde el 2000 en adelante en la Argentina, que se volvieron a reactivar, recién empezaron a poner la lupa sobre aquellas personas que eran civiles y que tuvieron responsabilidades en la represión. La tuvieron en una magnitud muy importante. Y también en las figuras que en todo caso fueron los represores de mano dura, para calificarlos de alguna manera o para poder caracterizarlos de alguna manera, que son juicios que tienen una enorme dificultad de poder llegar a concluirse. En algunos casos se terminaron, pero hay otros que por distintos procedimientos de la misma justicia y por condiciones políticas también no avanzan, por lo menos en toda la dimensión que uno entiende que deberían concretarse. Es que
De alguna manera tu planteo vuelve a instalar desde otro ángulo que, así como las transiciones se dan en distintos planos, uno de los temas de la transición es cuándo termina una transición. Nosotros podemos creer que hay una fecha para el fin de una transición. Estas dificultades que vos estás señalando, que en Santa Fe un ejemplo que es, en sentido contrario sería la causa Brusa. Claro. La causa Brusa sería precisamente por la magnitud y por la combinación entre actores civiles y actores militares, vienen a colocar que es, bueno, esto sería lo que no confirma, digamos, esto sería una situación todo lo contrario, se llegó a un punto. El ejemplo que rompe la regla. Exactamente. Entonces, tiene que ver con la transición, ¿por qué? Porque el punto de vista de una transición es que dificultosamente tiene un punto de llegada con fecha establecida. Pero lo que vemos precisamente como permanencia de esa transición son estas dificultades. Son estas dificultades que operan no solamente para pensar la justicia, sino también el vínculo entre poder político y poder judicial para propiciar estas acciones. Por eso mismo, entiendo que el juicio de las juntas, más allá de cómo, a dónde llegó y las penas que otorgó, fue también una gran sangría política para la propia gestión gubernamental. O sea, porque el éxito de donde se llega no es con la ausencia de costos. Al contrario, la política sabemos que es una empresa con costos. Y el juicio de la Junta también lo tuvo. Lo que quiero decir con esto es que es imposible de separar los costos políticos de los logros cosechados. Y Sí. ahí también me parece por qué insistía yo con lo significativo de la ausencia de esa figura, ¿no? A mí me parece también que uno no puede dejar de mencionar la siguiente situación. Después de este juicio a las juntas, aparece la ley de obediencia debida y la ley de punto final, que son también parte de la voluntad política de Alfonsín. No, esto no es que fue una decisión que tomara otro. Digamos, lo tomó en su conjunto la clase política argentina, pero también la toma en parte Alfonsín, condicionado por la vigencia de ese partido militar del que estábamos hablando. Ahora, yo creo que tampoco se puede dejar de mencionar el papel de la Iglesia Católica Argentina acompañando a la dictadura militar, su cúpula acompañándola. ¿Cuáles eran las posiciones del PJ? ¿Cuáles eran las posiciones de la misma UCR, del Partido Intransigente, que en ese momento tenía una particular importancia política en esa coyuntura, de las derechas, de las izquierdas, de otras izquierdas, digo? Entonces, esas ausencias son también muy significativas en el film. Sabemos que la película, bueno, hay varios temas en lo que comentás, pero uno que quería arrancar es, bueno, sabemos que la película claramente no es un documental, claramente se propone como una producción artística. Como una ficción. Es una ficción con elementos claramente ficcionalizados, pero que al mismo tiempo la otra cara es un diálogo ineludible entre política e historia. Eso no se puede Soslayar. es más, está claramente dicho en el título, Argentina 1985, lo cual es instalar el tema en un pasado a través de un tema jurídico político. Primera cuestión. Segunda cuestión que me parece importante lo que planteas. Sí, hay otros actores que no están mencionados. Son otras ausencias que en todo caso puede estar remitidos indirectamente respecto de que alguien iba con Videla a la iglesia, que Videla leía la Biblia mientras se leían los alegatos. También es cierto que habría que ver qué pasa con otros actores, la dirigencia sindical, la dirigencia de los partidos políticos, la dirigencia vinculada con organizaciones de lo que llamamos la nueva izquierda, ¿no? Porque convengamos que también hubo un juicio que involucró a las cabezas de los partidos militarizados. Eso la película tampoco lo menciona, ¿no es cierto? Entonces, lo que también a tu comentario agregaría es lo siguiente. ¿Cómo preparar? O sea, ¿qué es lo que la película deja preparado? Digo, yo creo que la Argentina tiene como gran, para mí,
tema pendiente es que en términos generales no muchas producciones fílmicas se hacen sobre el pasado reciente, excepto las que ya están consagradas y las que están en la memoria. Pero convengamos que a la Argentina le cuesta hacer una producción cinematográfica, en este caso estamos hablando de eso, sobre el pasado inmediato. Siempre hay como espacios que quedan bastante vacíos, ¿no es cierto? Sí. Y ese vacío tiene mucho que ver con lo que vos decías antes, es decir, con qué capacidades se instala un tema, si es posible instalar ciertos temas, si hay lugar para esa instalación, porque convengamos que llegar a 1985 como película, claramente suena como algo que está como fuera de contexto en estos momentos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que estamos tan atravesados por la contingencia y por la virulencia con la cual se habla esa contingencia. Yo creo que en este presente, no hoy, no ayer ni antes de ayer, ya hace por lo menos unos 20 años que se está haciendo cada vez más virulento el discurso público. Y en una virulencia del discurso público, la pregunta que yo me realizo es: ¿por dónde pasa la responsabilidad pública de la política frente a un discurso virulento? Porque eso es pedagógico, ¿eh? O sea, la pedagogía no es solamente una profesora o un maestro dando clase en un aula, eso no es solamente la pedagogía. En el espacio público hay un ejercicio pedagógico cuando se toma la palabra pública y se la hace y se la viraliza, como se dice ahora. Uh-huh. Se enseña cómo hablar, se enseña cómo se dirigirse al otro, se enseña cómo se vincula con el oponente, se enseña cómo se deslegitima al adversario. Eso se enseña en la discursividad. Entonces yo lo que digo es, la película trae consigo el espacio público, el espacio de la política, que en una sociedad como la Argentina, que está haciendo cada vez más agresivo su forma de trabajar con la política, con los fenómenos del poder, que me preocupa por dónde pasa la responsabilidad en estos momentos. Bien, te agradecemos mucho que hayas venido. Porque se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo totalmente. Vamos a ir, a otra muestra musical. Director, un minutito, nada más, y ya estamos con la tanda. De regreso, Mirta. Bien, último informe de Patricia Grau del programa de hoy relacionado con el tema de las verduras. Verduras, a la carne la acompañamos con ensaladas y después comemos el postre. Bien. Esta semana el pimiento se cayó bastante, que se estaba consiguiendo a 7.000, 8.000 pesos. Ya hay pimiento 2.000 pesos, 1.500, alguno que haya quedado de remanente. 2.500 uno muy bueno, eso estamos hablando de en cajón. El zapallito bajó mucho, el zapallito hoy se puede encontrar 2 kilos 150. Lo que ha aumentado un poco es el choclo, que está ya en final de temporada en el norte y va a empezar a salir acá en la parte de Santa Fe, acá en el Cordón Verde. La fruta que todo el mundo está desesperado, vos viste recién, es la palta, que es una fruta que viene de afuera, se paga en dólares. Hoy está valiendo 17.000 pesos una caja que trae 10, 11 kilos, por eso son productos caros. Todo lo que sea del exterior, como las uvas, las piñas, en este momento los kiwis están teniendo costo muy alto porque son todos de afuera, productos importados, todo se paga en dólares. La gente, lo que estamos notando, por ahí prefiere no comprar una mercadería tan económica o así de ofertas, como se dice, porque a la larga, lamentablemente, son productos que por ahí no tienen calidad, salvo el zapallito en este momento, como te estaba comentando, que viene acá de la costa y no tiene casi valor de transporte. La frutilla, una fruta accesible. Sí, la gente, por ejemplo, ha empezado a comprar mejor calidad, menos productos, o sea, siempre hablando de una familia de 2, 3 personas, 4. Ya cuando son más, bueno, ya ahí buscando otra manera la compra. Sabiendo comprar, cuando uno va a pagar 2.000 pesos, por ejemplo, una compra de varios productos, y es casi 1,5 kilos de carne. Entonces hace esa comparación, ha dejado a la gente de comprar mucha carne y a empezar a comprar muchas verduras. Pero se nota que la gente cuando viene y ve los precios se queja, porque más que nada no le alcanza la plata. Acá en el mercado hay, a nivel nacional, hay 3 o 4 productos que están alcanzados por el precio, cuidados, todas esas cosas así.
que por eso por ahí no se disparan los precios. Por ejemplo, la banana había empezado a aumentar y bajó considerablemente, estábamos consiguiendo en 5.500, 5.800 una banana Ecuador, y hoy ya estamos pagando 5.200, llegamos a pagar 4.800, ¿no es cierto? Ha descendido un poco a cuestión de controlar los precios. También va a ser el tema de la papa, que se había disparado, ahora ya empezó a acomodarse un poquito. La cebolla se empezó a acomodar. Generalmente son productos que la gente busca casi todos los días. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, Héctor. Sí, hasta entonces nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias.